nuestra sesión del día de hoy. Esperamos en ella abarcar los temas que tienen que ver con la parte de si es uno viable. Esta sesión está dirigida a aquellas personas que no han tenido relación o no han utilizado la herramienta, y vamos a ver cuáles son las opciones que ella conlleva, las características de la herramienta, y vamos a encontrar adicionalmente pues algunas formas de trabajo que nos van a permitir hacer nuestros informes de una manera ágil, dinámica y muy de la mano con todo lo que tiene que ver con las diferentes opciones del sistema. Bueno, sin más preámbulos, iniciemos nuestra sesión. Mi nombre es Henry Carmona, soy consultor del área de soporte y estaremos entonces compartiendo este espacio para conocer un poco sobre esta herramienta, y aquellos que ya la han manejado, pues de pronto afianzar los conceptos y la forma en la cual opera Uno Viable. Arranquemos tocando o tratando cuáles son los objetivos generales. Inicialmente pues sería conocer y definir la parametrización en torno al ERP y a Microsoft Excel. Esto porque de una u otra manera pues es bueno que tengamos un pleno conocimiento acerca de cómo se conecta nuestro viable con el ERP. Entonces vamos a ver esa parte para que tengamos claro este concepto. Un segundo plano entonces sería conocer y definir las formas de extracción de información. Entonces vamos a mirar cuáles son las formas que tenemos para extraer información. Es decir, cuando vamos a utilizar viable tenemos básicamente tres mecanismos de traer información, los cuales vamos a definir y a conocer. También aprender el manejo general de las funciones, el manejo general de las tablas dinámicas, aprender el manejo general de los listados. Si bien es cierto, Uno Viable es una herramienta adicional que vamos a dejar en nuestro Excel, el tema de funciones, de tablas dinámicas y listados no es un tema de Viable exclusivamente. Excel como tal tiene estas bondades: una serie de funciones, posibilidad de trabajar tablas dinámicas y posibilidad de trabajar listados. En ese orden de ideas, Uno Viable lo que va a hacer nosotros como usuarios es facilitarnos la manera en la cual vamos a generar funciones, tablas dinámicas y listados orientadas a la fuente de información que es nuestro ERP, utilizando las diferentes fuentes de datos como lo son el módulo financiero, el módulo comercial, el módulo manufactura, nómina web, mantenimiento de equipos, módulo de POS y otros pues que en la medida en que el software va creciendo pues se van implementando. Con este preámbulo entonces vamos a dar inicio a nuestra sección que tenemos para el día de hoy. Como les mencionaba, vamos a ver la parametrización en torno al ERP y a Microsoft Excel. Para ello entonces tenemos aquí dos imágenes, una donde tenemos el aplicativo Enterprise y otra donde tenemos un Excel con la opción de configuración. ¿Qué nos están mostrando estas láminas? La primera es que a nivel de la ruta, archivo viable parámetros en el ERP, vamos a construir o a crear o a guardar un parámetro. En este caso el parámetro 1 con una descripción, cualquier descripción que nosotros deseemos hacerlo. Se va a ligar aquí a nivel de generales a una compañía, en este caso compañía de pruebas, y un plan de cuentas. Es posible para los reportes del financiero utilizar este filtro que dice filtrar por compañía. Como su nombre lo indica, vamos a filtrar por compañía. ¿Qué quiere decir? Que a nivel contable, por ejemplo, en la consulta de cuentas, cuando utilice este parámetro y este parámetro tiene este indicador activo, únicamente va a llevar información de esta compañía, es decir, de la compañía 1. Si lo tenemos apagado, entonces la información que se lleve hasta el Excel va a ser de las diferentes compañías. Entonces, eso quiere decir que el filtro, si es que necesito mirar un dato de una compañía en específico, debo hacerlo directamente en el Excel. ¿De acuerdo? Entonces básicamente esa es la finalidad de este indicador. Y vamos a encontrar que hay otras pestañas como por ejemplo clientes, proveedores, activos fijos, rubros, vehículos, ítems, que son pestañas que me van a ayudar para poder catalogar allí lo que tiene que ver con los criterios de clasificación, en este caso de la compañía que está aquí definida. ¿Por qué de esta manera? Porque cada compañía tiene o puede tener unos criterios de clasificación diferentes. En ese orden de ideas hay algunos reportes que exigen que por cada compañía tenga una conexión. ¿Por qué? Porque aquellos que tengan o involucren los criterios de clasificación, pues como cada criterio de clasificación
obedece a una compañía distinta, eso me va a obligar a tener por cada compañía una conexión. ¿De acuerdo? Entonces es importante tener en cuenta esta consideración. Bueno, entonces eso en cuanto al ERP. En cuanto a uno viable, pues nosotros vamos a encontrar que es un complemento que vamos a encontrar allí, una adición a Microsoft Excel. Esto quiere decir que exclusivamente funciona con Microsoft Excel, debido a que está soportado por la herramienta Office de Microsoft. Entonces, pues ya con esta información, pues sabemos que funciona única y exclusivamente con Excel. Aquí en el Excel, pues vamos a encontrar la cinta de opciones y allí vamos a ver al principio el botón de configuración, que es este martillo que tenemos aquí. Al darle clic en el martillo, se va a abrir una configuración de viable y vamos a poder encontrar a mano izquierda el listado de las conexiones. Y al tocar cada una de las conexiones, al frente vamos a encontrar más información de ella. Vamos a ver en la parte inferior, en donde dice parámetro, siempre debe ir un EE y un valor. Este valor de este parámetro es equivalente o debe ser igual al código del parámetro que hemos creado en Enterprise. Entonces, de esta manera, cuando conecto a la base de datos de Enterprise, la llave o la forma como se conecta Viable con Enterprise es a través de la conexión y este parámetro que lo vamos a encontrar aquí en cada conexión a nivel de la pestaña generales. Vamos a encontrar el parámetro 1EE, siempre debe llamarse 1EE, y aquí el valor va a ser igual al código de la conexión creada a nivel de los parámetros del ERP. Adicionalmente, cuando le damos clic en el botón avanzado, pues vamos a encontrar unas opciones que dice editar conexión. ¿Esto qué conlleva o qué parametrización tiene? Contiene el catálogo de la base de datos y el usuario y la contraseña. Quiere decir que cuando nosotros tenemos esta parametrización, si le damos aquí avanzado y editamos conexión, al final se hace una prueba de conexión y nos debe decir que la conexión es satisfactoria. Si es satisfactoria, estamos garantizando que haya un enlace o una conexión de nuestro equipo de Viable con la base de datos de Enterprise. Recomendación muy importante para todos los usuarios. En todos los casos, siempre recomendamos trabajar con los equipos conectados a través de cable físico. ¿Por qué cable físico? Porque sabemos que cuando trabajamos con red inalámbrica, estas redes son inestables y es factible que en algún momento determinado se pierda el enlace o conexión entre nuestro uno viable y la base de datos. Por esta razón, recomendamos siempre utilizar cable físico, más aún cuando nosotros sabemos que hay algunos reportes o alguna información que por su volumen de registro, si hay un problema, un corte de conexión, nos va a generar un inconveniente y seguramente si es un SmartZone nos va a generar un error que dice que no se pudo generar el SmartZone. Entonces, para evitar ese tipo de novedades, recomendamos siempre hacer la conexión con cable físico, y esto quiero dejarlo muy subrayado precisamente porque sabemos que por allí pueden haber inconvenientes. Otra recomendación muy importante es con nuestros departamentos de sistemas gestionar para que permanentemente se esté realizando mantenimiento a la base de datos. ¿Por qué? Porque finalmente lo que Viable va a realizar es una serie de consultas que van a impactar en la base de datos. Entonces, como ya de antemano sabemos que vamos a estar consumiendo recursos de la base de datos, si la base de datos como tal no tiene un mantenimiento continuo y permanente, pues eso también puede afectar al momento de jalar la información para uno Viable. Entonces son dos tips que quiero dejárselos allí para que por favor los tengan en cuenta al momento de trabajar con la herramienta. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante esos dos puntos que les acabo de mencionar. Y el tema de base de datos y mantenimiento, pues es una sugerencia que se debe considerar con Viable, pero sin embargo, para cualquier otro proceso del ERP es importante tenerlo en cuenta por la salud y eficiencia de la base de datos. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es definir las formas de extracción de información. ¿Listo? Vamos a ver esto muy teórico y ahora ya vamos a pasar a nuestro escenario de práctica. Entonces, básicamente, dentro de uno Viable existen tres formas de traer datos, de extraer información, que son 1 las funciones, 2 las tablas dinámicas, 3 los listados. Mirando nuestra cinta de opciones de uno Viable, lo vamos a encontrar aquí en una franja que dice extracción de información. Entonces tenemos las funciones,
el Smart Zoom y los listados. De pronto tenemos aquí un botón seleccionar y un botón validación que hacen parte de este conjunto de opciones de extracción de información. Sin embargo, estos tres son los que realmente usamos muy a menudo. Pero sin embargo vamos a mirar para qué se utiliza el seleccionar y hablaremos un poquito del tema de validación. ¿De acuerdo? Entonces estas son las tres formas principales en las cuales puedo traer datos desde nuestro sistema. Mirando el esquema general de las funciones, podemos decir que lo que hacemos con uno viable es sumarle al universo de opciones de Excel las funciones que nosotros hemos construido con un asistente para traer información del aplicativo Enterprise. En este caso, dentro de las funciones vamos a encontrar una subdivisión, ¿sí? Que serían tres opciones: valores, nombres y otras. Las que son de valores son dos funciones básicas, que es la función consulta y la función financiero. La función consulta me va a permitir traer información de las diferentes fuentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que mediante la función consulta voy a poder traer información del comercial, del financiero, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, presupuestos, mientras que la función financiero es única y exclusivamente para lo que tiene que ver con la parte contable. En ese orden de ideas, digámoslo así, tenemos una función que es especializada en el financiero, mientras que la otra podemos utilizarla para traer información de los diferentes módulos. Con relación a las opciones de nombres o funciones de nombre, pues tenemos la que se denomina nombre clasificador, atributo clasificador, nombre del mes y letras. ¿Para qué es cada una de ellas? Sería la siguiente pregunta. La que se denomina nombre clasificador, lo que va a permitir puntualmente extraer el nombre, por ejemplo, de una tabla. Por ejemplo, hablando de los terceros, por ejemplo, puedo traer el nombre del tercero. Entonces, mediante esta función puedo traer directamente el nombre de, pues, el nombre de un auxiliar, el nombre de un tercero, el nombre de un proveedor, a diferencia de la función atributo clasificador. La función atributo clasificador me va a permitir traer atributos de un clasificador. Ahora, cuando hablamos de clasificador, hablemos por ejemplo de los terceros, de los auxiliares, cuentas y así en general de los diferentes maestros. Cuando decimos que un atributo, entonces pues un atributo podría ser por ejemplo el teléfono de un tercero. Ese sería un atributo, el nombre de un tercero, la dirección de un tercero. Entonces, mediante esta función puedo traer un atributo de esas tablas, por ejemplo. Mientras que la anterior, única y exclusivamente, me trae el nombre. Entonces, digamos que de alguna forma, si yo necesito traer ese nombre, pues utilizo la función de arriba y listo, esa va a ser mucho más sencilla. La otra, pues me va a implicar que cuando utilice atributo clasificador, pues yo tenga que decirle a la función de ese clasificador o de esa tabla cuál es el atributo que deseo traer. Entonces es un pasito más, pero es porque necesito traer una información adicional. La función que se llama nombre mes, pues sencillamente es para poder en una celda dejar el mes, por ejemplo 2018-01, y que esta función sea capaz de devolverme el nombre del mes. Y esa función pues va a tener la posibilidad de traerlo en mayúsculas, en minúsculas o la primera en mayúscula y las demás en minúsculas. La función que se llama letras, sencillamente lo que va a hacer es que en una celda voy a encontrar un número y con esta función lo voy a transformar a letras. Y esas letras pueden ser un valor en miles o no, dependiendo de mi necesidad. Eso es básicamente lo que hace la función letra. Luego viene un bloquecito de otras funciones. Esas otras funciones pues no son tan usadas como las anteriores, pero en algún momento nos pueden llegar a servir. Hablemos de la consulta clasificador. La función consulta clasificador me va a permitir traer dentro de una base de datos donde tengo información, por ejemplo, acerca de las ventas por ítem. Entonces podría traer un top de esas ventas, por ejemplo, cuál fue el ítem que más venta representó o cuál es el ítem que menos venta representó. Entonces con esa función consulta clasificador puedo traer un ejemplo, el top de algo. Entonces eso me va a ayudar a encontrar esa información. La función dígito de verificación me va a permitir o devuelve de una celda traer cuál es el dígito de verificación. Pues la idea es que en esa celda capturemos un NID para que ese dígito de verificación corresponda como tal a ese número que allí capturamos. Es decir, conclusión, con esta función puedo calcular el dígito de verificación de un NID que yo haya digitado en una celda. La siguiente función es desplazar fecha.
¿Para qué me va a servir desplazar fecha? Pues cuando yo necesito hacia abajo o hacia un lado copiar la fecha, pero que cuando se copie se vaya incrementando de uno en uno o de dos en dos, puede ser el día, puede ser el mes. Esta función me va a permitir hacerlo de una manera muy ágil, que simplemente se hace señalar y arrastrar, sin necesidad de manualmente ir haciendo los cálculos sobre el mes que corresponde. Entonces, eso me va a permitir realizar esta función de desplazar fecha. Para que no nos carguemos de mucho material allí, vamos a dejar las tablas dinámicas y vamos a mirar de una vez en el sistema lo que hemos visto. Y ahora continuamos con lo que son tablas dinámicas. Bueno, estábamos hablando hace un momento acerca del parámetro o de los parámetros. Esto lo vamos a encontrar por el menú archivo, viable, parámetros. Cabe resaltar que es importante solicitar a nuestros administradores del sistema o las personas encargadas de los permisos para que por favor nos asignen la posibilidad de ingresar allí. Aquí a nivel de la opción, entonces por archivo viable y parámetros es donde vamos a encontrar esos parámetros con los que se va a enlazar nuestro Excel. Entonces para este caso, este es el parámetro, le ponemos una descripción, esta es la compañía y este es el plan de cuentas. Cabe resaltar que esta parametrización pues se hace una sola vez y cuando una vez ya se ha construido pues simplemente es tener que trabajar con ella. No hay necesidad de modificarla, pues ya si se debe hacer ya sería por un tema más de soporte porque hay alguna cosa que de pronto haya que mejorar. Pero si nosotros la dejamos funcionando bien, ya de aquí en adelante debe operar de esa misma manera para los viables que nosotros tengamos conectados. Entonces, a nivel de clientes, como les decía, aquí vamos a registrar los criterios de clasificación. Como bien sabemos, es posible que en el sistema se puedan crear N criterios de clasificación, en este caso para los clientes. Sin embargo, nosotros tenemos aquí para matricular hasta los 5, que esos son como los que hemos encontrado que es más común que se utilicen. Si se necesitan más de estos 5, pues ya deberíamos evaluarlo a través de un requerimiento. Sin embargo, estos son como el número de criterios que vemos que a nivel general se usan. De esta misma manera pasa con los criterios de proveedor, también para los activos fijos, para los rubros. Bueno, en los rubros sí ampliamos hasta 10, en vehículos también y a nivel de ítems también, que es donde de pronto encontramos que hay mucho mayor, mucha más clasificación como tal. Entonces, una vez tenemos este parámetro y hemos guardado los cambios, vamos a encontrar en el Excel que en la cinta de opciones se encuentra la posibilidad, vamos a ir aquí al Excel, vamos a ir aquí a uno viable y aquí vamos a encontrar la parte de configuración. Entonces aquí vamos a ver una serie de iconos. Inicialmente hay uno que se llama conectado, ¿sí? Esto me va a permitir que cuando cargue viable, si yo le digo conectado, él va a intentar hacer la conexión con la base de datos y va a quedar listo para poder hacer las consultas. Si yo le digo que está sin conexión, entonces cuando viable carga, él no va a hacer validación de la conexión con las bases de datos. Esto quiere decir que la apertura de Excel va a ser mucho más rápido porque no va a tener que hacer una labor menos. Sin embargo, cuando deseen hacer consultas con viable, entonces le damos aquí conectado y queda listo. Como les mencionaba, aquí está la parte de configuración. Puedo ingresar dándole clic aquí o con Control Shift N. Control Shift N me apertura la configuración. Y como les mencionaba, tenemos en este costado lo que son las conexiones y al frente vamos a encontrar más información de cada una de las conexiones. Entonces tenemos una para comercial, una para financiero, otra para financiero NIF, otra para manufactura, otra para nómina, otra para vehículos y también para la parte de taller. Bueno, cuando tocamos una de las conexiones, al frente vamos a ver tres pestañas: general, avanzado y grupos. En general vamos a encontrar el código de la conexión. Entonces cuando nosotros vamos a realizar una consulta, un listado, siempre este código de aquí es el que nos va a aparecer allá. La descripción simplemente es para saber este código de conexión a qué hace referencia. En mi caso lo tengo comercial 1E. Luego aquí va a aparecer lo que se llama mediador. En este caso se llama 1E-CM. La pregunta entonces sería, ¿qué es un mediador? Mediador
es un archivo que se encuentra localmente en este equipo, en el cual dejamos los campos que tiene cada tabla. ¿Para qué? Para que cuando nosotros en el asistente empecemos a trabajar o a hacer tablas dinámicas, pues podemos visualizar los campos que están disponibles. ¿De acuerdo? Ya ahora les voy a mostrar en dónde queda ese mediador. En la parte de abajo viene la parte del parámetro. Entonces aquí el parámetro se llama 1EE. Y este parámetro siempre debe denominarse con este nombre, 1EE. El valor va a ser el código de parámetro creado en Enterprise. Entonces en este caso, variable parámetros. Entonces este 1, ese 1 que vemos allí, este código de parámetro 1 es el mismo que matriculamos aquí. La recomendación es que este parámetro esté entre comitas simples. Es posible que sin comillas funcione, pero la recomendación es dejarlo entre comitas simples. En los motores de base de datos SQL no hay ningún problema en si está así o si está sin las comitas. Lo que hemos evidenciado es que en Oracle sí recomendamos que siempre esté con estas comitas simples. ¿Por qué? Porque cuando Viable hace la conexión, si aquí no está definido así, es posible que no se conecte adecuadamente para poder traer la información. Entonces, por eso recomendamos que aquí sea entre comitas simple el código de la conexión, de acuerdo a lo parametrizado en Enterprise. El mediador, entonces vamos a ver en dónde se encuentra. Normalmente lo vamos a encontrar en C, 1 Viable y 3 si es. Ese mediador, en este caso sería este. Este es el archivo. Entonces quiere decir que por aquí lo relaciono la conexión con el mediador y físicamente se encuentra en esta ruta. Siempre debe estar en esta ruta. ¿Para qué se utiliza ese archivo? Para que cuando el usuario vaya a desplegar, por ejemplo, una tabla dinámica, selecciona la conexión 1, o 1101 en este caso, entonces ya Viable sabe que es de comercial y para saber qué campos están disponibles, a través del mediador los va a mostrar. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que hace el mediador. En avanzado está la información acerca de la conexión, es decir, del enlace de nuestro Excel con la base de datos. Si yo le digo aquí editar conexión, que va a traer esta ventana, el nombre del equipo o del servidor, el nombre del usuario y la clave, un indicador para que diga que guarde la contraseña, y en la parte inferior el nombre de la base de datos a la cual me voy a conectar para traer la información. En este caso la base de datos se llama 1E. En la parte inferior le voy a decir probar conexión y aquí dice que satisfactorio. Quiere decir que estoy en línea o listo para traer información de la base de datos. Le damos a aceptar y luego le damos a aceptar. Si hemos hecho algún cambio le damos a grabar, en caso contrario simplemente en la X salimos. Y de esa manera están creadas las diferentes conexiones. Bueno, por aquí preguntan, ¿Viable funciona con equipos con sistema operativo Windows 10 o 64 bits? Bueno, con relación a esa parte, a nivel del sistema operativo, hasta el momento no hemos tenido ningún inconveniente. Donde sí hemos visto que Viable es más eficiente es cuando tenemos Office a 32 bits. Entonces tenemos que tener en cuenta una cosa es el sistema operativo y otra cosa es el Office. En cuanto al sistema operativo, no hay ningún inconveniente en poderlo montar allí. Hasta el momento no tenemos ninguna novedad. Sin embargo, para el tema de Office A64, pues allí sí hemos encontrado que es más eficiente a 32. Entonces, estamos en el proceso de sacar una versión para el 64, precisamente para dejar también esa opción. Pero en el momento, recomendamos instalarlo en Viable con Office a 32 bits. Bueno, por aquí nos informan, indicar los requisitos de hardware y software para la instalación. Bueno, básicamente, pues para la instalación, lo que nosotros necesitamos es que tenga Office a 32 bits para un mayor desempeño. Los sistemas operativos, pues los que estén actuales en el momento en el mercado. En eso no hemos tenido ningún inconveniente. Y a nivel del rendimiento, pues necesitamos que se tenga una conexión estable con la base de datos, ¿de acuerdo? Porque es el canal por el cual va a haber una conexión con la base de datos, ¿de acuerdo? Y pues como hemos visto, pues los equipos que hoy en día tenemos en el mercado, pues tienen buen desempeño a nivel de sus características. En este caso, por ejemplo,
este equipo tiene 8 GB en RAM y un sistema operativo a 64 bits. Este es Windows 7. Sin embargo, pues las actualizaciones de Windows también aplican, es decir, como la Windows 2010, perdón, no, Windows 10, perdón. Entonces, podemos decir que uno de los requisitos mínimos sería tener un Windows 7 que tenga una memoria como mínimo de 8. Finalmente, hoy en el mercado los equipos ya, los nuevos, pues vienen con características muy buenas. Entonces casi que ese es como el requisito mínimo. Sin embargo, pues si pueden aumentar a nivel de memoria y de procesador, pues mucho mejor para que el comportamiento sea mucho más eficiente a nivel de los usuarios. Teniendo claro que la comunicación con el servidor debería ser con cable físico de red. Por aquí nos preguntan, ¿qué versión de Office son soportados? Bueno, nosotros estamos pues desde la versión 2003 en adelante. Sin embargo, pues ¿cuál es la diferencia entre una versión anterior y las últimas versiones como esta? Que esta es, vamos a mirarlo aquí. Esta es 2013. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre una versión anterior y esta versión? Que las versiones anteriores de Office no tienen como tal toda la cinta de opciones ni toda la dinámica ni presentaciones de gráficos que van a tener estas opciones. Entonces casi que uno que diría que deberíamos tener una versión de Office 2013 o de 2007 en adelante, establezcámoslo de esa manera, de 2007 en adelante. ¿Por qué? Porque estas versiones ya traen unos componentes gráficos mucho más llamativos para poder ser utilizados en la elaboración de informes. Por aquí nos hacen una pregunta, ¿cómo se hace para configurar campos en el unoviable que no estén disponibles desde la configuración inicial? Bueno, aquí esta pregunta puede ser, si los campos ya existen en la fuente de información, pues sería simplemente el informe que ya realizaron, editarlo e irlos adicionando. Si hablamos de una tabla dinámica y esa tabla dinámica se hizo utilizando algunos campos que no estaban en su momento y hoy están, pues sería arrastrándolo. Si los campos como tal no existen dentro de las fuentes de información, entonces allí sí estos campos mediante un requerimiento se deben solicitar para que sean incluidos. Nosotros tenemos una gran variedad de campos, sin embargo no están todos los campos del aplicativo porque no todos son de uso general. A medida que se han presentado novedades o necesidades con algunos campos específicos, los hemos ido involucrando. Nos preguntan, en 1E la configuración de parámetros queda igual para todas las compañías. Bueno, cuando nos dicen que la configuración la realicé en la número 1 y esa misma me la guardó para todas, bueno, si nosotros hacemos una configuración y estamos hablando del financiero, recordemos que decíamos acá que aquí en los parámetros hay un indicador que dice filtrar por compañía. Es decir, si he creado una conexión, en este caso este es de financiero y le asigné el parámetro 1 y el parámetro 1 tiene este flag apagado, quiere decir que con esa sola conexión yo puedo traer información del financiero de esas compañías, por un lado. Por otro lado, si aquí le dejamos filtrar por compañía, entonces para la parte financiera debo crear una conexión por cada compañía y un parámetro a nivel de Enterprise por cada compañía. ¿Por qué? Porque en el parámetro yo le voy a decir a qué compañía pertenece. Entonces, depende de lo que estemos revisando. De esa misma manera, puede ser que una sola conexión se utilice para todas las compañías o que deba crear una conexión y un parámetro por cada compañía. Eso es muy de cada empresa. Entonces, se hace la parametrización de acuerdo a lo que cada compañía maneja y de esa manera se establece para trabajarlo en adelante. Por aquí nos preguntan, ¿qué pasa si reinstalo Excel? Pues si reinstalas Excel, Viable es un complemento o un add-in que tiene aquí Excel. Entonces es posible que te deje de funcionar. Por eso, digamos que es conveniente, después de reinstalar Excel, reinstalar Viable para que todas las librerías que tiene Viable se refresquen a nivel del sistema operativo y de la herramienta Excel para que queden operando adecuadamente. Por aquí nos preguntan que si hay alguna manera de tener acceso a un manual de instalación. Bueno,
Sí, es posible que por acá tengamos uno. Sin embargo, pues no hay muchos pasos. Lo único que sí tenemos que tener en cuenta es que si tenemos informes ya realizados, pues tenemos que sacar nuestros backups antes de reinstalarlo. Eso es básicamente porque lo que tiene que ver con esquemas y mediadores, sí los tenemos nosotros a nivel de CIESA. Entonces simplemente nos los solicitan y nosotros se los actualizamos. ¿Por qué? Porque en cada versión nacen campos nuevos. Entonces esos mediadores van muy relacionados con la versión de Enterprise. Por aquí incluso nos preguntan que dónde se descarga el complemento de no viable. Pues nosotros no lo tenemos en ese momentico disponible porque siempre CIESA tiene la última versión. Entonces, si nosotros dejamos un instalador en algún lado, pues tendríamos que hacerle mantenimiento para que cuando ustedes como usuarios vayan a hacer la descarga no vayan a descargar el que no es. Entonces, por eso, en ese momento, cuando se necesita hacer una reinstalación, pues lo hacemos mediante un servicio así es. En las solicitudes que ustedes desean realizar, las hacen directamente desde la mesa de servicio. Es el canal establecido para recibir todas sus solicitudes y sugerencias. En este caso, los soportes de Uno Viable. Por acá nos preguntan cómo puedo reinstalar el Uno Viable o ya me tocaría con ustedes en soporte. Bueno, entonces, pues la idea sería que la primera vez lo hagamos juntos y allí te explicamos para que te quede claro el procedimiento. Más que un manual, queremos hacer el primer acompañamiento para que ustedes lo tengan claro. Por aquí me preguntan que si puedo hacer, que si les puedo mostrar cómo hacerlo rápidamente. Desafortunadamente en esta capacitación no vamos a instalar, vamos a trabajar sobre las opciones que tiene Uno Viable. Entonces, pues para esa parte que me preguntan sobre cómo se hace la instalación, no está dentro de la capacitación que vamos a ver en el día de hoy. Sin embargo, voy a buscar cómo enviarles la documentación para que ustedes lo tengan. Y como les menciono, la primera vez nosotros a través de un servicio lo podemos hacer con ustedes para explicarles. Bueno, entonces, viendo esa parte, ya nos queda, por aquí nos preguntan que si una licencia le puedo trasladar de un equipo a otro sin costo. Claro, usted pide el servicio y dice que la empresa X tiene un equipo en un equipo de contabilidad y ese viable lo va a trasladar al equipo de suministros. Entonces, nosotros colaboramos con esa parte. Te lo dejamos funcionando y te dejamos las conexiones que tenías en el equipo anterior en el nuevo equipo. Bueno, entonces acá, como les mencionaba, aquí tenemos las conexiones y cada una de ellas de acuerdo al módulo que se requiere. Por aquí, pues rápidamente vamos a ver dos cositas y es que aquí tenemos una configuración. Esta configuración se parametriza una sola vez y posteriormente no se vuelve a tocar. Habitualmente esto se hace pues, en compañía del área de soporte para que ustedes lo tengan presente. Dentro de estas opciones hay algo que se llama editar grupos. Entonces, esta opción es porque dentro de Uno Viable, para efecto de funciones, yo puedo crear grupos, ejemplo, grupos de cuentas, grupos de centros de operación, para que cuando vaya a utilizar las funciones, ejemplo donde se utilice una cuenta, no hacer alusión a una cuenta en especial, sino a un grupo de cuentas. Entonces esos grupos se administran por aquí, que en este caso una de las cuentas dentro del grupo, su saldo o su neto o lo que yo necesite traer a esa cuenta va a restar con relación a las de las demás cuentas que están allí relacionadas. De acuerdo, entonces por aquí, por esta opción, le puedo hacer mantenimiento a los grupos. Bueno, entonces con esto vamos a cerrar aquí. Por aquí preguntan a la edición de grupos, entonces configuración y aquí donde está este grupo de personas es editar grupos. Entonces le vamos a dar aquí y aquí están los grupos. En este caso yo tengo creados unos de cuentas, otros de grupos de centros de costos, otros de ítems. Luego le doy en la X y puedo cerrar. Estas conexiones, digamos que la primera vez cuando ya se hace la configuración completa, sería bueno darle clic contrario y exportar todas las conexiones y darle un nombre. ¿Esto para qué es? Es para que si se me pierde el viable y necesito recuperar las conexiones y no me acuerdo cómo se crearon, entonces mediante este archivo backup yo dejo cómo quedaron todas las conexiones y más adelante cuando necesite reinstalar pues simplemente esto me va a aparecer aquí en blanco y yo le voy a dar clic contrario
importar conexiones. En ese caso voy a buscar el archivo, lo voy a tocar y le digo abrir. Y él me va a cargar estas conexiones. Esa es una forma para poder realizarle un backup a las conexiones que tengo en Uno Viable, después de haber dejado a punto un equipo funcionando. Bueno, eso es con relación a la parte de las conexiones. Pasemos entonces dentro de la cinta de opciones a la parte de extracción de información. Vamos a ver aquí un botón que se llama seleccionar, que es el primero. Y este botón seleccionar lo que me va a permitir, señora Adriana, los grupos me sirven para ser utilizados, por ejemplo, cuando haga funciones. En las funciones, por ejemplo, voy a traer el saldo de una cuenta. Entonces, no voy a poner allí el auxiliar como tal, sino que voy a poner allí es el nombre del grupo, entonces para que él me traiga el saldo de ese grupo de cuentas, ¿sí? Es un ejemplo, ¿sí? Pero el grupo puede aplicar también para centros de operación, para ítems, para centros de costo, ¿de acuerdo? Entonces, más adelante, cuando vamos a ver las funciones, por allí mencionaremos en qué parte podemos utilizar los grupos. Aquí tenemos entonces la opción selección y lo que me va a abrir esa opción es las conexiones que tengo parametrizadas, en este caso financiero, y ¿qué me va a permitir? Por ejemplo, tocar aquí clientes. Lo que se hace aquí es conectarse a la base de datos, traer el cliente, la sucursal, la empresa y los atributos que tiene como tal esa tabla de clientes, nombre, sucursal, descripción, bueno, todas estas columnas que están aquí. Pero bueno, entonces, ¿para qué es el seleccionar? El seleccionar me permite primero, hacer la selección de un registro completo y llevarlo al Excel. Quiere decir que todo esto que vemos aquí, de ese registro, en esta línea inicial que tenemos aquí, que está resaltada, pues lo va a llevar al Excel. Pues para no tener que digitarlo, por aquí le puedo llevar. También me permite seleccionar única y exclusivamente el código de, en este caso, de este cliente. Pues ¿para qué me va a servir eso? Pues porque ya lo tengo aquí, no tengo que capturarlo, sino que le digo seleccionar y él me lo lleva allá. O llevar todos estos clientes allá a mi Excel. Entonces para eso, aquí en la opción de seleccionar, aquí a un ladito puedo darle clic y me aparece seleccionar la fila, seleccionar cliente o seleccionar código. Entonces yo le digo seleccionar la fila, entonces va a salir toda la fila, me la va a poner allá en el Excel. Si le digo seleccionar el cliente, entonces me va a llevar solamente el campo, el nombre del cliente. Y si le digo seleccionar código, entonces únicamente va a ser el código. La otra es que yo también puedo tocar aquí en este botón y él selecciona todos los registros. O también otra que puedo hacer es seleccionar y con shift sostenido seleccionar aquellos registros que quiero que tenga en cuenta la opción seleccionar. Por ejemplo, vamos a seleccionar estos. Control y con control voy a seguir seleccionando aquí unos registros más. Si le digo aquí en ese momento seleccionar toda la fila, entonces todos esos registros que vimos allí quedaron aquí en nuestro Excel. Entonces rápidamente, si nos piden traer un listado de todos los clientes que tenemos allí en la base de datos, podemos ir con seleccionar, seleccionar la tabla, seleccionar todo y luego botón seleccionar para traerlos aquí. Y vamos a ver el código con los demás atributos, el nombre, el tipo de identificación, país y las direcciones. Entonces de esa manera podemos de una manera rápida traerlos de la base de datos. Por aquí nos preguntan que si el Viable tiene un costo adicional. Pues básicamente esa parte ya es un tema que cuando se hizo pues todo el montaje, se hizo la negociación y allí involucraron la herramienta para poderla instalar y poderla configurar. Y adicionalmente pues se hizo seguramente el convenio de soporte. Ya es un tema que deben revisar a nivel interno para saber si esa parte fue parte de la negociación inicial para que por favor se la instale. Bueno, vamos entonces a guardar aquí nuestro libro. Simplemente es archivo, guardar como, lo vamos a dejar en un repositorio. Por ejemplo, aclaro aquí en Uno Viable, una carpeta que llame mis libros. Listo, entonces de esta manera puedo de una manera muy rápida traer esa información aquí hasta una hoja de Excel. Entonces esa es la función de seleccionar. Adicionalmente, pues ya vienen las otras opciones que son las funciones, y dentro de las funciones, como les estaba mencionando, vienen tres que son las funciones de valores, las funciones nombres y las otras funciones. Dentro de las funciones de valores, que son las más utilizadas y son
las funciones, las que más se utilizan a nivel de los libros de ejemplo. Entonces por ahí van a ver que nosotros tenemos unos libros de ejemplo, y estos libros de ejemplo, aunque fueron diseñados para la versión 8.5, los que son contables se pueden reutilizar a nivel de Financiero Enterprise. Los del módulo comercial sí deben ser, eso no lo vamos, eso no se puede migrar. Eso sí, si necesitamos algo comercial como lo que está allí, sí hay que construirlo, pero lo que es financiero sí los podemos adaptar a Enterprise. Y esos libros de ejemplo están construidos a base de estas funciones, consulta y financiero. Veamos la función consulta, qué es y cómo funciona. Entonces nos permite extraer valores de un sistema de gestión empresarial cumpliendo unas condiciones deseadas. Para ello, al darle clic, nos va a presentar un asistente en el cual lo primero que nos va a preguntar es por la conexión. Entonces es lo que acabamos de crear. Tenemos, por ejemplo, una del módulo comercial, y dentro del módulo comercial hay una fuente de información que puede ser la facturación, las compras, el inventario o catálogos. A nivel de facturación vamos a encontrar otras opciones, como son documentos de remisiones y devoluciones, documento de facturas y notas, documento de pedido, movimiento de remisiones y devoluciones. Entonces observemos que aquí hay algo, y es que si yo voy a sacar, en este caso, un informe o generar un informe de lo que tiene que ver con la parte de remisiones, pero a nivel pues como tal de valores de la remisión, información de la remisión, lo puedo hacer mediante esta primera opción. Sin embargo, si lo que yo necesito mostrar tiene que ver con los productos que se vendieron en esas remisiones, allí entonces debo utilizar la que se llama movimiento de remisiones y devoluciones. En pocas palabras, la primera opción te trae información del encabezado de las remisiones, ¿sí? Lo que tú guardas cuando creas una remisión en el encabezado, que serían el nombre del cliente, el cliente de despacho, el vendedor, el valor, la condición de pago. Entonces todas esas cosas que van a nivel del encabezado de la remisión lo vamos a encontrar en esta opción que se llama documento de remisiones y devoluciones. Pero si lo que yo necesito mirar es qué productos se remisionaron, entonces debo ir al movimiento de remisiones y devoluciones, ¿de acuerdo? De esa manera entonces tenemos divididas estas fuentes de información. Ahora bien, también hay algo que se llama acumulado de facturas, movimiento de pedidos, documentos de cotización, movimiento de listas de precios, movimiento de cotizaciones, movimientos de remisiones y devoluciones con serial, movimientos de facturas y notas con seriales. Entonces tenemos fuentes por aparte, y cada vez pues se van nutriendo más de acuerdo a lo que los clientes nos van solicitando. Por aquí nos preguntan, ¿puedo construir consultas encadenadas? Es decir, que el resultado de una consulta de una fuente se utilice para hacer consulta en otra fuente. Sí, la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque usted está trabajando en Excel, porque usted con las funciones puede traer información puntual, pero esa información puede ser base para construir, por ejemplo, una tabla dinámica o un listado. Y allá mediante las opciones que tiene Excel poder cruzar información. Es decir, aquí te damos los pilares para que empieces a trabajar, pero es muy importante que dependiendo de tu conocimiento de Excel y de tu nivel de manejo de Excel, puedas explotar como tal la herramienta que tenemos acá. ¿Por qué? Porque tenemos unos datos que traemos, pero si nosotros no sabemos qué tantas cosas hacer con Excel, pues esos datos los vamos a ver, digamos, de cierta manera muy pobres, porque no nos van a decir mucho. Pero si nosotros empezamos con eso a encadenarlo con cubos de información, con gráficas, entonces pues allí la información que vamos a presentar a las directivas o a las gerencias pues va a ser mucho más llamativa, ¿de acuerdo? Todo utilizando la información que traemos del sistema a través de las funciones, los listados o las consultas. Bueno, aquí tenemos entonces, sigamos por acá mirando qué más tenemos aquí en comercial. Y quería llegar a algo que se llama acumulados de compras. Y por aquí en las diferentes opciones vamos a encontrar los acumulados. Por aquí también a nivel de financiero están, por ejemplo, en cartera lo que son los acumulados. Entonces observen que aquí hay algunos que se llaman acumulados. Es importante y quiero resaltar esa parte para aquellas personas que vayan a trabajar con los acumulados. ¿Por qué? Porque para que esos acumulados
funcionen, se debe hacer a nivel del aplicativo Enterprise un proceso que se llama acumulación para esas fuentes. ¿En qué consiste? En archivo acumulados está la opción de generar esos acumulados y se debe parametrizar sobre qué fuentes de información se van a hacer esos acumulados. En ese orden de ideas, cada mes yo debo hacer esto, ¿sí? ¿Para qué? Para que la información que se efectuó en ese periodo quede almacenada en las tablas de acumulados. ¿Cómo funciona esto? Aquí nosotros generamos por un periodo. Y lo que va a hacer el sistema es, basado en el movimiento, tome esa información que ya está cerrada, que no la van a modificar, y llévesela a una tablita adicional que se llama tabla de acumulados. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que hacer este proceso acá, mes a mes, para que cuando vayamos a Viable a generar la información que tenga que ver con acumulados, esa información esté al día, esté actualizada. ¿Por qué? Porque si yo genero allá Viable y no he generado esto, genero por el periodo, ejemplo, febrero, y si no he generado febrero, me va a salir movimiento cero. O sea, no va a salir nada. ¿Por qué? Porque me hace falta ejecutar este proceso de acumulación. ¿Y en qué consiste? Simplemente periodo, por ejemplo, digamos este, y seleccionar las fuentes que yo voy a utilizar o que quiero acumular. En este caso, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, compras, inventarios y post. Y aquí, a mano derecha, puedo observar cuándo fue la última acumulación que hicieron. Es decir, este proceso, cuándo fue la última vez que lo hicieron y qué periodo se generó. Entonces fíjate que se hizo el 2009, hace mucho rato, mayo 4, y el último periodo fue el 2018-08. Entonces, si quiero procesarlos todos, entonces simplemente, como ya está el chulito acá, le voy a hacer aquí generar, y con eso el sistema generaría el proceso. Como esto es un proceso que consulta los movimientos para llevarlo a las tablas de acumulados, puede ser pesado. Por eso, en la parte inferior dice, el proceso de acumulación puede demorarse, es recomendable ejecutarlo en horario no hábil. Entonces, hay que tener en cuenta esta recomendación para ejecutarlo en un horario que no tengamos mucha transacción en el sistema, para evitar pues que se vaya a demorar mucho y que de pronto vaya a presentar demoras allí en terminar. Nos preguntan que por dónde llegamos a estas opciones de acumulados. Entonces vamos aquí, archivo, acumulados, y aquí está la generación. Pues si nunca lo han hecho, lo primer paso es configurarlo. Entonces configurar lo que es decirle cuáles son los módulos que vamos a acumular. Entonces simplemente es darle clic aquí para chulearlo. Si ustedes quieren que este proceso se ejecute cuando se cierre el periodo, entonces le damos clic aquí, y con eso, cuando se haga el proceso de cierre del periodo, el sistema lo hace automáticamente. De todas maneras, en la práctica hemos visto que aunque se dé el cierre, muchas veces les toca que abrir nuevamente para volver a hacer correcciones. Entonces, por eso, más bien, digamos que se hace es como cuando ya en las empresas el contador dice ya está totalmente cerrado. En ese momento es que nosotros ejecutamos el proceso, porque sabemos que no van a haber cambios en la información de los meses anteriores, más que todo cuando estamos hablando del tema contable, que es un tema que pues, puede cambiarse dependiendo de una necesidad que se den. Entonces, cuando ya nos dan ese visto bueno, archivo acumulados, generar, y se hace la generación del acumulado de ese mes. Con eso se llenan las tablas de acumulados, y cuando vayan a Viable, por ejemplo, a esta opción de cartera, acumulados, ahí la información ya nos la va a traer del periodo que esté almacenado allá en las tablas de acumulado. Y pues recomendación en ese caso, pues cada que se presente una modificación a nivel de los acumulados, ejecutar el proceso de Enterprise para que el sistema refresque o actualice esa información a nivel de esas tablas de acumulado. Bueno, entonces ahora veamos qué otras cosas tenemos aquí dentro de la función. Entonces, por ejemplo, si hablamos de contabilidad, saldos por cuenta, aquí le debemos decir a la función cuál es el campo que vamos a traer. Es decir, con la función puedo traer un campo específico, que puede ser el saldo inicial, el débito, el crédito, saldo final, movimiento. Y aquí están lo que tiene que ver con la moneda alterna. Para aquellas compañías que en algunas cuentas se manejan tanto en pesos como en dólares, aquí está la información de la moneda alterna. Adicionalmente, como tenemos en este momento información por 3 libros, que es información por el libro PSGA, por el libro NIF y por el libro de ajustes, mediante esta función, si utilizo
los campos que están aquí en la parte de arriba, que es saldo inicial, débito, estos son libro PCA, que es lo que hayamos venido trabajando hasta hace unos años. Con el nacimiento del libro NIF, entonces nace el libro 2. Entonces, cuando quiero ver información del libro 2, tengo que tener aquí relacionado el campo que hace referencia a lo que yo necesito ver del libro 2. Si necesitamos del libro 3, entonces debemos también utilizar los libros que están en la parte de abajo, los campos que están en la parte de abajo que dicen saldo libro 3, débito libro 3 y bueno, todos estos que están aquí. En conclusión, esta función me permite mostrar información de PSGA, NIF o del libro de ajustes de acuerdo al campo que el usuario seleccione aquí en la función. Nota importante, si voy a traer información de NIF, como yo tengo configurada una conexión aquí, en este caso la 1001, la 1001 apunta a un parámetro que es el parámetro 1. Vamos a mirarlo por acá. 1001. Parámetro 1. Entonces me voy a ir a Enterprise y voy a mirar el parámetro 1. Entonces debo tener presente que el parámetro 1 hace alusión al plan de cuentas general. Este no es plan de cuentas NIF. Entonces, si necesito ver algo que sea con NIF, necesariamente debo crear una segunda conexión a la misma compañía, pero que el plan de cuentas sea NIF. ¿Por qué? Porque aunque a nivel de auxiliares los movimientos se hacen sobre las mismas cuentas, los mayores a nivel de NIF son diferentes. Entonces, si yo necesito sacar algo por las cuentas de primer nivel, pues el valor que me va, no tanto el valor, el nombre que me va a aparecer de esa cuenta no va a ser el que corresponde a una cuenta de NIF. Entonces, por eso, cuando vamos a ver información NIF, en ese caso, de entrada ya sabemos que tenemos que crear otro parámetro y otra conexión. ¿Por qué? Porque en el parámetro debo indicarle cuál es el plan de cuentas NIF y en la conexión, ¿y por qué otra conexión? Pues porque necesito saber qué conexión tengo para PCA y qué conexión tengo configurada para NIF. Entonces, muy importante tener esto presente. Entonces, aquí tenemos el parámetro. Bueno, entonces vamos a mirar para qué son los parámetros que están aquí en la parte de abajo. Los parámetros que están aquí en la parte inferior serían los filtros. Ojo, muy importante el tema de filtros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este caso me voy a traer saldos de cuenta y me voy a traer un campo específico. Digamos, el saldo final. Pero entonces, para traer el saldo final, yo tengo que definir unos parámetros, es decir, qué compañía, qué cuenta, qué centro de operación. Entonces, eso se puede establecer mediante los parámetros. Entonces, primero, ¿qué periodo? Entonces, aquí salda el periodo 2019-01, por ejemplo. Luego viene, listo, pero entonces, ¿qué cuenta? Ya, aquí observamos que hay varios campos, cuenta 1, cuenta N1, N2, porque por cada cuenta, pues hay unos niveles y la idea es que seleccionar aquí el nivel y la cuenta de ese nivel que vamos a mostrar. Entonces, por ejemplo, cuenta nivel 1, y podría decirle la 1. Y aquí podría seguir filtrando. Entonces, por ejemplo, que fuera un centro de operaciones especial, de un auxiliar en especial, de una compañía en especial. Aquí, empresa. Entonces, aquí le diríamos la 1. Y así sucesivamente tengo posibilidad de aplicar más parámetros. Es muy importante filtrar muy bien mediante estos parámetros la información que vamos a traer. En este caso, como es una función, pues digamos que es un dato puntual, en este caso el saldo final. Si hablamos de una tabla dinámica, la tabla dinámica, el asistente que tiene es muy similar a este que estamos viendo. Con la diferencia que la tabla dinámica no me va a traer un valor puntual, me va a traer es una serie de datos que deben cumplir con los filtros aquí aplicados. En conclusión, entre más filtros apliquemos, pues la tabla dinámica va a traer información más exacta y esto va a hacer que el rendimiento sea mejor porque no va a tener que traer muchos registros sino más bien pocos registros. Si esto queda muy abierto, por ejemplo, no le dijera aquí el nivel de la cuenta, entonces me va a ir a la contabilidad a traerme del periodo 2019-01 de la empresa 1 toda la información de cuenta. Entonces, como es muy grande, pues se puede tardar. Entonces, por eso hay que buscar o utilizar estos parámetros precisamente para obtener
la información filtrada y de esa manera traer, digamos, lo que realmente necesito y no información adicional. Opciones. Aquí también me va a permitir que en esta fórmula poder darle manejo a la moneda, es decir, para que se muestren los valores originales en miles o en millones. Y mediante la opción redondear, decir si van con decimales o lo va a llevar al más cercano, al mismo más cercano. Entonces, de esa manera puedo darle un formato como tal a ese valor. Si yo le doy aquí aceptar, ese es el valor que me va a arrojar. Aquí en la parte superior está la parte de generales, formato numérico. Y con esto se convierte el valor. Bueno, ya tenemos entonces aquí la función. En este caso, al editar la función, aquí vamos a encontrar todos estos parámetros. Para efectos de que esto no quede estático y que me toque que estar editando la función para poder cambiar la información, la idea es que reemplacemos estos valores hijos por celdas, en este caso periodo, cuenta y empresa. Entonces yo podría crear aquí un periodo, aquí una celda que llame periodo, compañía, cuenta, empresa y periodo. Faltaría la cuenta, entonces aquí cuenta. Entonces podríamos poner aquí 2019-01, compañía 1, la cuenta la 1. Y editamos la función, vamos aquí a editar, y lo que hacemos es que aquí vamos a reemplazar los valores idos por los que están aquí en las celdas. La cuenta sería aquí la 1 y la compañía la 1. Vamos a darle aceptar. De esta manera podemos rápidamente cambiar aquí los valores y aquí el valor se va a calcular automáticamente. ¿De qué depende que se calcule automáticamente? De este botón que se llama estado de cálculo. Si este botón está en verde, se calcula automáticamente. Si está apagado, debo entonces hacer un recálculo, pero en ese caso si necesito solamente ese dato de la selección. En caso contrario, recalcular todo. Recomendación. Cuando tenemos informes construidos con funciones, a lo largo del tiempo, el informe, la tendencia de este es a que sea demorado, que sea lento incluso hasta en el momento de la apertura. Por esa razón, recomendamos, número 1, cuando usted ya tenga todo listo, que ya queda para guardar la información, grabe el informe. 2, utilice el estado de cálculo manual, grabe el informe para que el informe quede en el estado de cálculo manual. Esto con el fin de que al abrir el informe nuevamente, como el cálculo está manual, él no va a ir a la base de datos a tratar de actualizar el reporte. Por el contrario, se va a abrir mucho más rápido y solo cuando el usuario defina que hay que actualizar la información. ¿De acuerdo? Entonces con eso ganamos tiempo al momento de abrir los informes y 2, no está calculando a todo momento, sino cuando el usuario define que hay que calcular. ¿A qué me refiero? Que si yo le digo aquí cálculo manual, si yo le cambio aquí 1812, este valor no va a cambiar. ¿Cuándo cambia? Cuando yo le diga aquí, en este caso, la selección. Entonces, allí el valor se va a refrescar, porque es en ese momento en el que va hasta la base de datos y trae la información. Si le digo que es cálculo manual, le puedo dar manejo a la apertura de informes y al momento en el cual deseo grabar la información. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante utilizar este estado de cálculo para que puedas abrir los informes de una manera más rápida. Ahora bien, si necesito realizar el cálculo nuevamente para que quede activo, pues simplemente tocamos aquí y le damos guardar. Él lo que va a hacer es ir a la base de datos, actualizar la información y dejarla aquí nuevamente. Entonces de esa manera podemos hacerlo. Otra cosa es que a medida que va pasando el tiempo, hay hojas que yo voy almacenando con funciones
Por ejemplo, el saldo de la cuenta 13 a diciembre de 2018. Como yo ya sé que a esa fecha los valores no van a cambiar, que siguen siendo los mismos, entonces lo que hago es que en esas celdas o en esas hojas que hablen de informes de esa época, hacer un copiado y un pegado pero en valores. ¿Para qué? Para que esos valores, aquí está incluso el botón que dice aquí. Si voy a, bueno, este sí voy a copiar a otra hoja, porque esos informes yo también los puedo compartir. Dejémoslo aquí más bien, ya les explico para que haya. Aquí le digo un copiar y luego acá en el pegar, aquí se pegarían valores. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya no voy a pegar la función, sino solamente la cifra. Con esto, como esos informes no van a cambiar de meses anteriores, de años anteriores, lo pego en valores, lo guardo y ya la próxima vez que aperture el informe, no vamos a calcular porque ya está un valor fijo, precisamente porque no va a cambiar. ¿De acuerdo? Entonces otro tip que les doy para que los informes que utilicen sean más eficientes. ¿De acuerdo? Bueno, entonces eso básicamente lo que tiene que ver con esta función, traer un valor específico. Ahora bien, le vamos a entrar aquí al ERP, vamos a la contabilidad, vamos a las consultas, vamos a la consulta de cuentas y vamos rápidamente a mostrar, en este caso, la cuenta mayor es la 1, el periodo es 2018-12 y aquí está el valor, en este caso el saldo final, 2470, 170, 818. Nos debe coincidir. Si este valor está bien acá y no nos cuadra con eso, son dos cosas. Una, o no estamos haciendo algo bien en la fórmula, o digamos hay una diferencia que nosotros ya deberíamos revisar en soporte, pero lo normal es que aquí te cuadre. Bueno, esa misma información también se puede sacar con la función financiera, que es la siguiente función que vemos aquí. Financiero. La función financiero, al igual que la anterior, me va a preguntar por una fuente de datos. Le voy a decir aquí, perdón, un dato que sería el saldo inicial, el saldo final o el débito, entonces, o el crédito. Entonces, saldo final en este caso. Luego la conexión. La conexión es el origen de datos, en este caso financiero. Y observen que aquí pide una cuenta, pero aquí no hay necesidad de discriminar si es de nivel 1, si es de nivel 2, si es de nivel 3. Simplemente con el hecho de poner la cuenta aquí y luego con seleccionar el lapso de alguna parte, en este caso de acá arriba, filtrando también por la compañía, es darle a aceptar. Bueno, aquí nos sale una diferencia, vamos a ver qué es lo que pasamos aquí. Este es saldo final, este es saldo final. Sí, aquí estaba tomando por acá nos están diciendo que revisáramos el campo final. Sí, efectivamente, estábamos tomando el inicial, entonces por eso no nos da. Sin embargo, pues ya aquí nos cuadró la información. Es decir, con cualquiera de las dos funciones, finalmente los valores deben ser los mismos. ¿De acuerdo? Allí no tiene que haber ninguna diferencia uno con relación al otro. Bueno, entonces de esa manera se comporta la función financiera. Ahora bien, si nosotros necesitamos traer, bueno, lo que les quería decir adicionalmente es que la función financiero tiene que ver con la parte de libro PSGA, es decir, la función financiero siempre va a mostrar información del libro PSGA. Si vamos a necesitar ver información del libro NIF, entonces hay un mediador que se llama 1E-FN, que es financiero NIF, y ese financiero NIF me va a traer la información exclusiva del libro NIF, debido a que el mediador 1E-FI es información del libro PSGA, ¿de acuerdo? Entonces, para que consideremos esa opción que les estoy mencionando. Entonces, si es financiero NIF, debemos
crear una conexión adicional especial para NIF, con un mediador para NIF. Bueno, eso con relación a esas dos funciones. Vamos a mirar de qué se trata o para qué sirven esas otras funciones. La función nombre, entonces el nombre de un clasificador. Entonces, por ejemplo, en una celda yo puedo traer el nombre y con la función nombre clasificador lo que hago es decirle la conexión. Aquí el clasificador voy a decirle, por ejemplo, terceros, que sería la tabla de terceros, y le voy a decir aquí en qué celda está registrado el tercero, en este caso en la celda B9. Tocamos aquí y al darle a aceptar nos trae el nombre como tal de ese tercero. Entonces, como les mencionaba, nombre clasificador me trae exclusivamente el nombre, en este caso, de este tercero. Con auxiliares, ¿cómo sería con los auxiliares? Entonces sería aquí 1110. Nombre clasificador, vamos a la conexión financiero, auxiliares y voy a traer el nombre de esta auxiliar. Bueno, tiene que ser una auxiliar válida. En este caso, vamos a desglosar aquí. Once 050501. Ok, aquí nos trae el nombre de la auxiliar. La otra función, que es la que se llama atributo clasificador, me va a permitir traer algo más que el nombre. Entonces, por ejemplo, financiero, vamos a ponerlo aquí. Nombre, atributo clasificador, la conexión entonces es la misma, financiero, clasificador, entonces vamos a decirle que la tabla de terceros, atributo, entonces vamos a traernos la dirección 1 y el código va a ser el que está aquí. Aquí al darle a aceptar vamos a traernos la dirección como tal de este tercero. También podríamos traer pues, por ejemplo el teléfono. Entonces de esta manera vamos armando aquí nuestra información. Entonces aquí si cambiamos, aquí nos va de una manera dinámica a traer toda la información relacionada con este tercero. En este caso aquí, NIT, razón social y teléfono. Bueno, para eso nos sirven esas dos funciones. Bueno, nombre mes, pues muy sencillo, simplemente vamos a poner aquí el nombre, vamos a capturar un mes aquí. Y mediante esta función pues vamos a decirle que nos traiga el nombre del mes. Entonces simplemente seleccionamos en la celda donde está el valor y podemos copiarla hacia abajo. Entonces, muy importante esto que acaba de pasar aquí. Cuando estamos trabajando aquí Excel y vamos a copiar fórmulas, tenemos que tener presente lo siguiente. Hay un nivel en el cual yo puedo fijar tanto la columna como la fila. En este caso, todo está fijo. Quiere decir que todas las funciones que copié hacia abajo siempre van a hacer referencia a la celda D15. Por esta razón, lo único que podría llegar a quedar allí fijo sería la columna más no la fila. Entonces, columna, que está vertical, y fila, la parte horizontal. En este caso, vamos a darle F4 y queda la columna fija que sería la D y el 14 que es la fila quedaría libre. Entonces vamos a darle doble clic abajo y de esta manera la fórmula se arregla y nos trae el nombre del mes de acuerdo a los valores que encontramos en la columna D a partir de la 14 hasta la 25. Esa es la nombre mes. La función letras, bueno, podemos integrarla aquí. Simplemente para estos meses, por ejemplo, vamos a traer estos meses a letras. Entonces vamos a decirle aquí en la función en dónde está el número. Vamos a decirle aquí
que se encuentra en la celda D14. Y de una vez vamos a resolver el tema del nivel de fijación. F4, F4, ahí quedaría solamente la columna fija. Vamos a darle a aceptar y vamos a copiarla hacia abajo. Entonces, ese número, 201.900 pesos. Pero aquí estamos hablando de pesos. Podríamos decir que ese valor, podemos editar esta función y le vamos a decir que el formato, que el tipo moneda es sin moneda, ¿de acuerdo? Y pues copiamos hacia abajo. ¿Ya? Entonces, de esa manera, algún valor que tengamos en una celda lo podemos llevar a letras a través de esa función. Bueno, las otras funciones, la dígito de verificación, vamos a hablar de estas dos de acá, esta la hablaremos al final. Dígito de verificación, 890 331 607. Ese es un número de NID, dígito de verificación. Podemos escribirlo aquí o también podríamos, mediante la función seleccionar a los clientes, voy a seleccionar aquí algunos, voy a seleccionar solamente el código y en esta celda puedo traer el dígito de verificación del NID. Entonces, otras funciones, dígito de verificación siguiente, y le voy a decir que es la celda que está aquí al frente. De una vez voy a decirle F4, F4, y con esto queda fija solamente la columna. Y al copiar, pues él me va a calcular los dígitos de verificación correspondientes de acuerdo al número de NID. Bueno, entonces viene ahora el desplazar fechas. Bueno, entonces, ¿para qué es el de desplazar fechas? Para que se devuelva en la celda el valor de una fecha dependiendo de un intervalo. Entonces, por ejemplo, yo le voy a decir aquí, esta es la fecha, pero la fecha que voy a mostrar aquí va a ser con intervalos de 2. Y eso es en meses. Entonces voy a decirle aquí aceptar. Entonces mire que el mes que retornó la fórmula es marzo. ¿Por qué? Porque le dije que partiera de la celda C8 y que me mostrara con incrementos de 2. Entonces digamos que el incremento podría ser aquí, incremento. Entonces digámosle que cada 2. Editemos la fórmula. Este 2 lo quitamos de aquí y lo ponemos aquí arriba. Y le decimos que F4, la columna va a cambiar y lo que va a hacer igual en la fila, vamos a darle aquí a aceptar y vamos a copiar esta fórmula hacia los lados. Entonces miren que los siguientes valores resultantes son meses con intervalos de cada 2 meses. ¿De acuerdo? Entonces de esa manera esa función me permite hacer este tipo de labor para no tener que manualmente ir a calcular el siguiente mes, sino que a través de la fórmula se puede hacer. Y así se puede hacer también para los años, para los meses y para los días. Entonces, ya cuando hablamos de una fecha como tal, en este caso es un lapso, pero también lo podemos aplicar para fecha. Entonces, de esa manera, esas son las opciones que tenemos a nivel de la parte de funciones. Vamos ahora a mirar las tablas dinámicas y allí relacionaremos la función consulta clasificado. Bueno, no sé si tenemos alguna inquietud allí antes de continuar. Ok, por aquí ya contestamos una respuesta, o sea, le dimos respuesta al señor Walter porque nos preguntaba acerca de cómo cambiar la moneda en el monto. Bueno, la tabla dinámica o SmartZool, pues es una de las opciones. La encontramos aquí, es esta lupa que tenemos, la cual me va a desplegar el asistente para crear. Si observamos, la interfase es similar a la de la función consulta, con la diferencia que aquí no se pregunta cuál es el campo que vamos a mostrar. Veamos, función, financiero, fuente, contabilidad, y aquí tenemos diferentes fuentes, saldo por cuenta. Si yo sé que la cuenta no maneja tercero, me voy por este lado, saldo por cuenta centro de costo. Albert Morales pregunta, ¿cómo puedo hacer para instalar el Viable en mi equipo? Sí, señor Albert, claro, puedes para eso hacer las solicitudes dentro de la mesa de servicio para que te asignen un servicio y de esa manera poderlo hacer. Aquí, entonces, por ejemplo, vamos a tocar saldos por cuenta. Y aquí es donde les mencionaba que debemos aplicar los filtros que más podamos hacer. ¿Por qué? Sucede que la consulta que vas a hacer a la base de datos puede ser muy grande. Entonces, si no le pongo filtros, él se va a demorar mucho tiempo en ir a la base de datos, hacer la consulta y traerla aquí al Excel. Precisamente para evitar ese tipo de demoras, lo ideal es aplicar filtros para poderlo hacer, para poderlo traer de una manera más rápida y eficiente. Aquí hay unas condiciones que se pueden utilizar, bien sea igual, similar a, está entre, contiene, es nulo, no igual, diferente a, no está entre, no contiene, no es nulo, mayor que, mayor o igual que, menor que o menor o igual que.
Cualquiera de estas podemos utilizarlo, siempre y cuando pues evaluemos cuál es la que más nos conviene dependiendo de lo que vamos a traer. En este caso, por ejemplo, podríamos utilizar que sea igual a 201601 y aquí podría filtrar la cuenta, podría filtrar el auxiliar. Vamos a traer la cuenta nivel 1. En las otras opciones, que es este indicador que está acá, vamos a ver lo siguiente. Las opciones que dicen códigos y nombres va a traer unos códigos y unos nombres ya predeterminados. Es decir, que es posible que haya ahí algunos campos que van a aparecer pero que no los voy a necesitar. Lo ideal es utilizar la opción que se llama agrupar por elementos. ¿Para qué? Para que el usuario pueda elegir única y exclusivamente los campos que va a utilizar, con el fin de no traer información al Excel que finalmente no se va a emplear. Para ello, entonces, le damos clic en los campos que yo necesito traer: empresa, periodo, auxiliar, de pronto el plan de cuentas, de pronto el saldo inicial, débito, crédito, saldo final, movimiento, seguramente un centro de costos, la cuenta de nivel 1 y el nombre de la cuenta. Entonces aquí vamos incluso a poder organizar los campos dependiendo de nuestra necesidad. Al darle a aceptar, el sistema lo que va a hacer es traerme una tabla dinámica para poder trabajar con los campos que he seleccionado. Y tenemos que considerar que en la tabla dinámica tenemos varias partes que la componen. Lo que es el área de campos, que es donde se utilizan los campos que van a ser tipo filtro, y vienen las otras dimensiones que serían las filas y las columnas. ¿Sí? Las filas, lo que vamos a, la información que queremos ver de manera digamos lineal, y la columna lo que queremos ver que encabece los registros. Ejemplo, si quiero ver los saldos o el saldo final, entonces el saldo final lo arrastro al área de valores y ese saldo por periodo, entonces lo voy a llevar al área de columnas y voy a ver el periodo por periodo, cuánto es el saldo. Ahora vamos a involucrar el auxiliar. Entonces, así lo vamos a ver. En este caso solamente filtramos un periodo, pero vamos a dictar nuevamente la tabla dinámica y vamos a cambiar la condición. Vamos a decirle que está entre. Entonces vamos a decirle que está 201601 a 201605, por ejemplo. 201605. Entonces observen que lo que puse en columnas son los datos que vamos a ver, en este caso mes a mes, para las auxiliares, que corresponden a las cuentas ligadas al nivel 1, que sería esta cuenta. Entonces, si nosotros vamos aquí al área de filtros, vemos que solamente está este nivel. Es posible también que en el área de filtros vaya a poner el centro de operación. Pues quiere decir que de lo que esté aquí solamente voy a mostrar el centro de operación 1. Y este van a ser los valores del centro de operación 1. Entonces, de esa manera, de una manera muy dinámica, yo puedo ir moviendo campos, arrastrando campos. Es importante también tener en cuenta que como aquí ya estamos en una tabla dinámica de Excel, podemos hacer uso de las demás bondades que tiene Excel, como por ejemplo campos calculados, que es para involucrar un campo que no está aquí en la tabla, pero que sea producto del cálculo de uno de los campos existentes en la tabla. También podemos darle formato como tal a la tabla dinámica. Para eso Viable cuenta con un botón que se llama formato numérico. Entonces de esa manera podemos ver de una manera más clara, con separadores, la información numérica que aquí tenemos involucrada. Adicionalmente, a ver, vamos a filtrar esto un poco más. Vamos a llevar aquí a filtrar. Bueno, vamos a poner un parámetro aquí. 2016-01, 2016-03. Y vamos a editar el Smart Zoom.
y vamos a decirle que la información la tome de la celda A1 para el desde y para el hasta desde la celda A2. Bueno. Bueno, entonces aquí, como se me amplió el rango y se actualizó la tabla dinámica, para actualizarla sin tener que editarla, voy a tocar aquí donde dice recalcular en el botón que dice objeto. Entonces de esa manera solamente ya voy a mostrar lo correspondiente a esos periodos. Bueno, entonces vamos a hacer solamente estas cuentas. Y aquí es posible que no me interese ver lo que está en saldo en rojo. Entonces podría aquí aplicar un filtro que me diga que el saldo final que sea mayor que 0. Pues ese es el resultado. Entonces, si esta está así, tiene que ser porque aquí hay algún tema de decimales. Entonces, con esta información, pues yo ya tengo aquí la posibilidad de insertar gráficos. ¿Sí? Y de esta manera, pues ya tener la información de una manera más de junta, más de presentación hacia otras áreas. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera, pues yo puedo ir enlazando la información ya con las herramientas que tiene Excel y poder brindar una mejor presentación a nuestros informes para toma de decisiones. ¿De acuerdo? Bueno, entonces eso es lo que tiene que ver con las tablas dinámicas. Pues ya hay que adentrarse más en el sistema, cacharrar un poco más y combinar cosas traídas con Viable más las opciones que trae Excel. Bueno, el siguiente tema que teníamos acá por revisar es la parte de listados. Cuando hablamos de listados, pues uno se imagina una lista, ¿sí? Más algo parecido como a un archivo plano. ¿Cuál es la idea? Bueno, la parte de listados está aquí, que es el otro botón que está aquí bajo la opción de Smart Zoom. La presentación es muy similar a la tabla dinámica, salvo que la diferencia está es en la forma como se van a traer los datos. Se pide una fuente de datos, una conexión, una fuente de datos, ¿sí? Por ejemplo, saldos por cuenta y una serie de filtros, similar a la tabla dinámica. Vamos a decir aquí que está entre, entonces por ejemplo 201601 201605. En opciones de selección, entonces vamos a agrupar por elementos, traemos un periodo, traemos un auxiliar, un nombre, una cuenta, un saldo inicial, débitos, crédito, saldo final. Y vamos a decirle aquí aceptar. Aquí entonces vamos a encontrar el resultado del listado. Sin embargo, observen que nosotros aquí podemos adicionar campos a este lado que no hacen parte del listado, pero que me pueden ayudar para, basado en este, generar una tabla dinámica. Entonces, por ejemplo, valor en miles. Vamos a poner un ejemplo. Entonces, yo este saldo final puedo hacer una operación y decir que esto lo voy a dividir entre 1000 y hacer una copia de toda la fórmula hacia abajo. Con esto voy a guardar la información y esto más información que yo quiera adicionar. Puedo insertar aquí un gráfico partiendo de esta información o puedo crear una tabla dinámica. Sí, vamos a decirle aquí aceptar y cruzar la información de acuerdo a la necesidad. Entonces aquí ya vamos a ver la información de acuerdo a este nuevo campo que utilizamos. Es decir, que a través de los listados puedo construir
una fuente de información en la cual me puedo basar para realizar una tabla dinámica o un gráfico según la necesidad. Entonces, digamos, ese es el punto de partida para cualquier cosa. La diferencia entre la tabla dinámica y el listado es que el listado es mucho más liviano, es más fácil traerme la información en tipo listado, acomodarla y con él generar una tabla dinámica. De hecho, puedo unir varias fuentes de datos a través de un listado utilizando las funciones de Excel como las funciones de búsqueda, y de esa manera crear un informe resultante producto de varios tipos de información. Bueno, por aquí nos preguntaban acerca de en la opción de entrenamiento. No, esa parte no se encuentra. Sin embargo, pues se está generando un contenido para ser publicado próximamente. Opción adicional. Aquí, a nivel de la ayuda de Viable, tenemos algo que llama manual de usuario. Cada uno de ustedes puede ingresar allí y allí de primera mano puede tener información un poco más ampliada y en más detalle de cada una de las opciones que tiene la herramienta Uno Viable. Sin embargo, en próximos días estaremos publicando un video a través de nuestra página para que puedan retroalimentar a los demás usuarios con la información que vimos en estas capacitaciones de Uno Viable. Por aquí nos preguntaban acerca de los dashboard. Pues el dashboard que aquí tenemos es algo muy sencillo, no, digamos, no es muy avanzado, pero básicamente es para mostrar tacómetros y termómetros, semáforos, que dependiendo de los resultados de una fórmula, vamos a ponerlos por aquí atrás, pues nos van a servir para poder mostrar cómo van determinados resultados. Y cuando ingresamos aquí al tacómetro, en este caso por ejemplo, nos dice cómo funciona. Entonces él lo que hace es que va a comparar dos valores y dejando dos celdas en blanco vamos a poder utilizarlo. Y hay un rango de datos. Entonces el rango de datos es como está acá. Por aquí nos preguntan que cómo funciona el tema de impuestos. Es una opción que tiene Uno Viable. A ver, Uno Viable es una herramienta que te permite traer información de la contabilidad. Por ende, con las funciones puedes traer información de las cuentas de impuestos. Sí, tenemos aquí unos libros, contabilidad tributarios, que puedes traer información de los impuestos a través de las funciones. ¿Sí? Sin embargo, no necesariamente te puedes regir con esos libros. Tú puedes armar tus propios informes trayendo información de las cuentas de impuestos para que puedas modelar un reporte de acuerdo a la necesidad. Preguntan que si los libros están actualizados. Estos libros nacieron pues ya hace más o menos 2 años y digamos que no se les ha hecho recientemente mantenimiento. Sin embargo, la información básica, ¿sí?, que tiene que ver con los gerenciales, cada compañía los puede acondicionar de acuerdo a las necesidades. La idea es que cuando utilicemos estos libros los renombremos y los ubiquemos en un sitio específico, preferencialmente en las rutas donde los ingenieros de sistemas realizan backup de seguridad, para que una vez se utilicen esos libros, se cambien, pues queden involucrados dentro de las copias para que en el momento en que se necesite poder tomar o devolvernos en un backup, pues podamos contar con esa información que ya se encuentre almacenada en las copias de seguridad. El tema del termómetro lo que me va a permitir es insertar un gráfico dependiendo de un porcentaje. Entonces, si aquí por ejemplo tengo el 100%, acá tengo, ese es el 50%, ese es el 20%, ese es el 30%. Lo que me va a permitir aquí es, en este termómetro, decir, insertar un gráfico con la apariencia del termómetro. Solo se debe seleccionar una celda. Entonces, si en esta celda está el 30%, pues esta es la visualización de ese 30%. Si esta celda cambia, por ejemplo al 25, entonces de esa misma manera vamos a ver que el termómetro disminuye. Si aquí cambia al 70%, entonces de esa manera
va a incrementar. Entonces en el dashboard, el termómetro me va a permitir ver un resultado de acuerdo a la escala de 0 a 100 en qué va. ¿Ya? Eso es para hacer una medición como tal de la información. Para dar respuesta a la pregunta ¿qué datos puedes traer de la nómina? En este momento podemos traer información de los contratos, conceptos, agrupaciones, detalles de las agrupaciones, tipos de nómina, extralegales, lo correspondiente a las EPS, AFP, ARP, SENA y las autoliquidaciones y los movimientos como tal de la nómina. Entonces, ya es revisar pues cuál de estas se acopla a la información que usted requiere para que pueda modelar allí, bien sea informes con funciones, tablas dinámicas o listados. Bueno, por el momento hemos finalizado la sesión del día de hoy. Agradecemos a todos los asistentes por su participación. Quedamos atentos a cualquier solicitud que nos realicen a través de nuestros canales de servicio. Agradecemos entonces su presencia en la sesión. A todos una feliz tarde y hasta una nueva oportunidad.